Parte 2 del capítulo 7. Las creencias erróneas en nuestro monólogo interno. Nadie tiene interés en mí. ¿Por qué voy a preocuparme por ser delgado, sobrio, constante, no fumador o cualquier otra cosa? He tenido una vida muy dura o me he tratado muy mal en la vida y me corresponde un poco de indulgencia, de modo que me daré libertad para fumar, beber, comer, robar o hacer cualquier otra cosa. Soy un despojo inservible, de modo que en realidad no importa si me destruyo a mí mismo, me hiero a mí mismo, me hago adicta a alguna cosa que me hace daño o cualquier otra cosa. He trabajado tanto y hecho tantos sacrificios que ahora merezco el derecho de robar, beber, fumar, excederme con la comida o cualquier otra cosa. Necesito, llena el espacio en blanco. No puedo seguir sin, llena el espacio en blanco. Usa determinación y energía para resistir cada una de esas creencias erróneas con la verdad. El Señor te sostiene con su mano derecha. El apóstol Pablo dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Santiago 1:12. A los cristianos de Corinto les dice: estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Primera de Corintios 15:58. Y su oración para los cristianos de Éfeso era que el Señor os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Efesios 3:16. ¿Dónde está nuestra fuerza? En el hombre interior, en la persona interior, en nuestra alma, donde los pensamientos dan vueltas y vueltas esperando crear nuestros sentimientos y actitudes. Cuando Pablo dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, nos da un principio dinámico para despedazar mentiras, sobre el cual podemos basar la vida misma. Este versículo es cierto para todo el campo de la conducta del dominio propio. Pablo estaba escribiendo sobre sus propias experiencias en que voluntariamente se privaba y sufría escasez por causa de Cristo. Todo lo puedo, declaró triunfante para las generaciones que le seguirían. Para tener dominio propio tienes que enfrentar activamente tus creencias erróneas con la espada del Espíritu, la verdad. ¿Cuánta de nuestra conducta es realmente inevitable? Carolina, que tiene unos 30 kilos en exceso, dice que no se puede perder peso, que es impotente para bajar de peso. Su debilidad son los helados. Le pedimos que se imaginara a sí misma sentada en una heladería frente a un enorme helado. Está a punto de introducir la cuchara en el helado cuando repentinamente escucha una voz a su espalda. Deja la cuchara, dice amenazadoramente la voz. Por unos momentos se queda asombrada. Dije que dejara la cuchara, señorita, repite la voz, y ella siente algo duro y frío en la sien. La voz suena duro y feroz. Esto es un revólver, señorita. Y si toma un bocado de esa horrible cosa, le hago volar la cabeza. La reacción de Carolina es inmediata. No comería el helado, dice con voz entrecortada. ¿No lo comerías? Ni lo probaría. Se le esfumó la impotencia. Beatriz, que insiste que no puede dejar de fumar, cambia repentinamente de parecer cuando le decimos que imagine un paquete de $1,000 entre ella y el paquete de cigarrillos. Imagínate que alguien te promete que si dejas de fumar por un día, te regala $1,000. Se le ilumina el rostro. No me acercaría a un cigarrillo, dice riéndose. Seguimos con la historia. Y luego imagínate que al final del día, cuando te han dado los $1,000, aparece otro delante tuyo con una voz que te dice: Beatriz, si no tocas un cigarrillo durante otras 24 horas, tendrás otros $1,000. Beatriz está entusiasmada. A ese paso me haré rica. Creo que ni desearía un cigarrillo. Entonces suponte que después de las 24 horas, cuando te has ganado otros $1,000, te presentan un pasaje para una gira de turismo por Hawái y te dicen:
Este pasaje será tuyo si te niegas a fumar por 3 días seguidos. Estupendo, dice Beatriz. Y luego, como algo adicional, tu benefactor te dice, por cada semana que no fumes ni des una pitada, recibirás un cheque certificado por el monto de $1,000. Beatriz se echa a reír. Ya veo lo que me quiere decirme. Con esa oferta dejaría de fumar muy pronto. Hasta me anotaría en alguna campaña en contra del cigarrillo. No somos impotentes. Tenemos dominio sobre nuestra vida. Podemos hacer aquello que creemos posible. La creencia errónea de no negarse nada. ¿Es realmente doloroso negarse alguna cosa? ¿Te imaginas algo así como la muerte o la pérdida de un miembro? Cuando te sientes con hambre, sed, sueño, frustración, nervios o insatisfacción, ¿es algo así como estar en el fondo del infierno? Cuando te ves obligado a soportar incomodidad, interrupciones o distorsiones de tus planes, ¿te dices a ti mismo que se te cae el mundo encima? A veces no es fácil negarte a ti mismo. No es fácil privarse de algo que realmente deseamos. No es fácil renunciar a algo que valoramos mucho. No es fácil perder algo a lo que le tenemos mucho cariño. Pero, a veces, para obtener una vida más elevada y noble, es necesario hacerlo. En realidad, descubrirás que en la mayoría de los casos, para obtener algo valioso en tu vida, tienes que estar dispuesto a tolerar incomodidad, disgustos, ansiedad o descontento. Los mayores logros se consiguen a menudo cuando se está dispuesto a aceptar situaciones que suelen ser muy desagradables. Es posible negarse a sí mismo. Es posible decirse no a uno mismo. No es el fin del mundo tener que sufrir. Es posible aguantar. Realmente se puede. Martín, un brillante estudiante licenciado de psicología, pensaba que era de los que se vendría abajo si tuviera que negarse alguna cosa que le fuera realmente querida. Y un día su esposa lo dejó y se llevó a los niños. Le cayó como una bomba. Logró seguir estudiando a pesar del sufrimiento, pero su vida se convirtió en un tormento. Comenzó a beber para olvidar el dolor. Y esto no hizo más que aumentar sus sentimientos de culpa e inutilidad. Le costó mucho esfuerzo de su parte decirse finalmente, bueno, mi familia se ha ido, pero no tengo que sentirme solo. Tampoco necesito beber para poder soportar el dolor. Puedo aguantar el dolor, no me va a matar. Martín hizo 3 cosas que cambiaron totalmente su vida. 1. Reconoció que se estaba autodestruyendo con la creencia errónea de que su vida y su felicidad dependían de otra persona. La felicidad depende de nuestra relación con Jesús. Ninguna otra persona tiene que ser la fuerza que controle nuestra vida. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mateo 4:10. 2. Rebatió sus creencias erróneas. Se dijo a sí mismo la verdad. Amaba a mi esposa y todavía la amo, pero Jesús es el Señor de mi vida. 3. Se negó a dejarse arrastrar por la tentación de sumirse en la autocompasión y la soledad. Dejó de beber para evitar el dolor. Puedo aguantar el dolor. Es posible negarse a sí mismo. Es posible esperar para obtener aquello que se desea. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Lucas 21:19. Tu alma es tu intelecto, tus emociones y tu voluntad. ¿Qué papel importante juega la paciencia en la seguridad de tu alma? Habla la verdad contigo mismo. Di a tu alma que todo anda bien, que puedes vivir exitosamente en medio de los inconvenientes, la incomodidad, los disgustos y otros sentimientos negativos. La creencia errónea del necesito. Confundimos 2 cosas, quiero y necesito. La palabra necesidad implica que no se puede vivir sin aquello a lo que se refiere. Un coche necesita aceite en el motor, las plantas necesitan agua, los seres humanos necesitan oxígeno. Pero cuando te dices que necesitas un vaso de vino o un par de zapatos azules, no estás hablando de alguna necesidad, estás hablando de algo que quieres. Todos nosotros en algún momento u otro nos hemos dicho a nosotros mismos que necesitamos desesperadamente algo que en realidad solamente queremos desesperadamente. Necesito mi almohada favorita para poder dormir bien y con tranquilidad.
Necesito mis tranquilizantes. Si no los tomo, los nervios me van a reventar. Necesito ser aceptado por las otras personas para aceptarme a mí mismo. Necesito que un hombre o una mujer me ame para poder tener una vida plena y satisfactoria. Estas frases, por supuesto, no son ciertas. Si te dices a ti mismo que necesitas algo, o que no puedes soportar algo, o que debes obtener algo, trata de detenerte y volver atrás para observar. Escucha las cosas que te estás diciendo. Ya no soporto vivir en esta casa, o debo tener gente a mi alrededor que me quiera y se preocupe por mí, o no puedo aguantar la soledad. Son ejemplos de frases ficticias. En realidad, se puede seguir adelante a pesar de todas esas dificultades. Has soportado muchas contrariedades en tu vida y si tuvieras que hacerlo, soportarías pruebas más duras que esas todavía. Diciéndote que no puedes aguantar algo, aumentas la posibilidad de evitar o evadir el sufrimiento. Al evitar y evadir todo lo desagradable de tu vida, te privas a ti mismo de las recompensas de la persistencia, de la paciencia, de la esperanza, del valor y hasta de la misma fe. Eso no quiere decir que tienes que aceptar sin cuestionar todas las cosas desagradables o difíciles, ni que tengas que pedirle a Dios que te envíe pruebas o sufrimientos. Por supuesto que existen cosas de las que más bien debiéramos librarnos, evitarlas, rechazarlas. No te debes dañar a ti mismo voluntariamente o llevar a cabo hechos destructivos que incluso están en contra de los propósitos de Dios. No deseamos aceptar lo negativo ni alguna cosa dolorosa de la vida. Si el Señor afirma claramente en su palabra que hemos sido liberados por medio de la sangre que Cristo vertió en el Calvario. La Biblia dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7. Y eso implica que no debemos aceptar ciegamente o sumirnos en la negatividad, la enfermedad y el desastre. Jesús murió en la cruz para redimir nuestra vida del pecado, la enfermedad y la destrucción. Con justicia serás adornada y estarás lejos de la opresión porque no temerás, y de temor porque no se acercará a ti. Isaías 54:14. Esa es una promesa estimulante y hermosa. Sin embargo, ahí te encuentras, tratando de esquivar el tener que salir a buscar trabajo. Mejor te quedas en casa. No quieres tener que enfrentar el día de trabajo, la gente, las exigencias. Quieres sencillamente quedarte en casa donde te dices que estás protegido y cómodo. Luego te dices que en realidad no lo puedes evitar a menos que te enfermes y permanezcas enfermo, y eres demasiado inteligente como para eso. Entonces luchas contra la tentación de sucumbir y haces un plan para buscar trabajo. La gente tiene que trabajar para comer y yo no soy diferente de ninguna persona. Te dices correctamente. Cuando finalmente encuentras un trabajo y lo aceptas, continúas diciéndote la verdad y te niegas a recitar las quejas y las palabras de miedo y preocupación. Dices, me gustaría quedarme en casa, pero ahora tengo que trabajar. Voy a trabajar para la gloria de Dios. Voy a enfrentar esta nueva experiencia en lugar de huir de ella. Aunque me cueste, lo puedo hacer. Descubrirás experiencias nuevas y emocionantes en la vida, además de cosas muy gratas acerca de ti mismo, cuando lo que necesitas y lo que quieras adquiera su lugar adecuado en tu pensamiento. Encontrarás que te las puedes arreglar muy bien sin todo lo que quisieras tener, aunque muchas veces lo que quieres aparece como una necesidad. Puedes ser muy feliz, incluso ser una persona mejor si lo pasas sin algunas cosas de las que quieres, aun cuando te parezcan muy razonables y respetables. San Pablo no tenía esa confusión entre el querer y el necesitar. Pudo levantarse por encima de la angustia y las quejas de los deseos y las necesidades insatisfechas. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Filipenses 4:12. No caía en la desesperación cuando las cosas andaban mal, cuando sufría persecución. Nos dice con confianza, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Aprende a distinguir entre lo que necesitas y lo que quieres para tu vida. Haz una lista de las cosas que quieres y al lado de ellas
haz otra lista con las cosas que necesitas. ¿Cuántas de las cosas que quieres las has considerado como necesidades? La elección, el camino al gozo. Cuando te dices a ti mismo que no puedes vivir sin alguna cosa o que es terrible que tengas que sufrir incomodidad o privarte de algo, estás aprendiendo una actividad que se llama elegir. En lugar de decir necesito, llena el espacio en blanco, di la verdad que es, escojo tener, llena el espacio en blanco. Somos responsables de nuestras elecciones. Carmen es una joven estudiante que está cursando su primer año en la universidad. Se dice a sí misma que es débil y fácil de amedrentar. Habla de su dominante madre y explica que está estudiando porque así lo quiere su madre. La verdad es que Carmen escoge permitir que su madre sea dominante. Escoge ir a la universidad para agradar a su madre. Escoge una conducta débil e intimidadora. Muy a menudo evitamos admitir que somos responsables de nuestra propia vida. Nos gustaría cargar la responsabilidad sobre otras personas, circunstancias, eventos y no sobre nosotros mismos y nuestras propias elecciones. Muy a menudo escuchamos palabras como las que siguen. Si mi esposo actuara más como el jefe de la familia, yo no me sentiría tan frustrada. No es verdad. La verdad es, escojo estar frustrada porque me digo a mí misma que mi esposo no actúa como la cabeza de la familia. Si no me sintiera tan mal y tan sola, podría dejar de comer en exceso. No es verdad. La verdad es, me digo a mí misma que estoy mal y me siento sola y escojo comer en exceso. Si pudiera encontrar la iglesia adecuada, asistiría todos los días que corresponden. No es verdad. La verdad es, me digo a mí mismo que no encuentro la iglesia adecuada y entonces escojo no asistir. Mis hijos son tan terribles que he desarrollado un carácter que no puedo controlar. No es verdad. La verdad es, me he enseñado a responder a la mala conducta de mis hijos con arranques de enojo. Escojo esa conducta. Cuando te encuentres a ti mismo en la actitud de decirte mentiras, no demores en ponerlas el título de falsedad y en reemplazarlas con la verdad. Soy responsable de mis elecciones. Admite que eres tú quien hace las elecciones. Recuerda que eres responsable de lo que estás haciendo. Prepárate para aceptar las consecuencias de tu conducta aun cuando sean desagradables. Una muchacha que está soltera y también embarazada dice, no lo pude evitar. Algo nos arrastró como un imán y no pude decir no. Al presidente de una respetada organización local se le pide que renuncie porque ha estado robando el fondo de donaciones. Necesitaba el dinero y había trabajado más que ningún otro. ¿Qué otra cosa podría hacer? Ambas personas están diciendo que algo o alguien es responsable de su conducta. Ambas se engañan. El dominio propio es una elección. Cuando admitimos que somos responsables de la conducta propia y que somos nosotros los que hacemos las elecciones, se toma el primero y más importante de los pasos que conducen a llegar a ser una persona con dominio propio. Pero yo no quería venir a vivir a esta ciudad, dice una hermosa mujer de 42 años llamada Sonia. ¿Cómo puede decir que soy responsable de mis acciones? No elegí venir aquí, mi esposo hizo la elección, no yo. ¿Cuáles son tus sentimientos con respecto a vivir aquí? Lo detesto, no quiero vivir aquí, no fue mi elección. A eso voy, me estoy diciendo que ya no hago las elecciones de mi vida, pero es mi esposo quien las hace. ¿Es él quien elige tus emociones? Él es el que las provoca. ¿Él las provoca? ¿Cómo lo hace? Se pone frente a ti con un mazo y te grita, debes sentirte así o así. ¿O de lo contrario te doy con esto? No. Pero me dice qué debo hacer. ¿Y tú haces lo que él te dice? Sí, de lo contrario tal vez él me dejaría, o dejaría de quererme, o vaya yo a saber qué. Es un hombre muy exigente, siempre he hecho todo lo que me pide, incluyendo el mudarme aquí, cosa que no quería hacer. Pero lo hiciste. Sí, tenía que hacerlo. No necesariamente, elegiste hacerlo. Él eligió, no yo. Pero tú elegiste aceptarlo. Tuve que hacerlo.
No, no tuviste que hacerlo. Pesaste las consecuencias y luego elegiste permitir que tu esposo te mudara a esta ciudad. Te dijiste a ti misma que tenías que obedecerlo o de lo contrario, él te dejaría. Eso es una elección. He sido así toda nuestra vida de casados. Hacemos lo que él quiere. Yo no cuento para nada. Tú elegiste que fuera así. No, sencillamente es así. No es mi elección. No soy estúpida ni insignificante. Debiera poder tener algo que ver en las elecciones. Esta mujer comenzó con el primer punto y se puso a estudiar nuestras 3 pruebas de la elección a saber. 1. Admite que eres tú quien hace las elecciones. 2. Recuerda que eres responsable de lo que estás haciendo. 3. Prepárate para aceptar las consecuencias de tu conducta aun cuando fueran desagradables. Ayudamos a Sonia a analizar lo que se había estado diciendo. No le resultó agradable descubrir la verdad. Vine aquí porque quería mejorar mi carácter, quería lograr un poco de dominio propio. En realidad, pensé que me recetaría algún tipo de remedio. Se esforzó mucho para lograr enfrentarse a sí misma y a su conducta, pero las ganancias fueron mayores de lo que ella esperaba. Aprendió a desarrollar capacidades que superaban de lejos a los efectos temporales de una droga. Después de varias sesiones de consulta, nos explicó las 3 pruebas de la elección. Primero, tengo que admitir que yo elijo. Siempre pensé que todos los demás elegían por mí. Si me sentía triste, pensaba que era a causa de alguna cosa o persona. Nunca pensé que en realidad estaba eligiendo sentirme así. Lo peor de todo era que siempre culpaba a algún otro por mi mal carácter. En segundo lugar, tengo que recordar que soy responsable de lo que hago. Es difícil admitir que soy responsable de la mayor parte de mi infelicidad. Me doy cuenta de que he elegido permitir que mi esposo actúe conmigo en forma agresiva e hiriente. También reconozco que soy responsable por elegir tener mal carácter. Esta mujer va por buen camino. En tercer lugar, continuó, tengo que pensar en las consecuencias de mi conducta. Soy responsable de ellas, de modo que tengo que aceptar las consecuencias, aun cuando sean desagradables. Culpé a mi esposo por traerme a esta ciudad. Estaba equivocada. La verdad es que elegí permitirle tomar esa decisión. Y estoy eligiendo sentirme desdichada por ello. Las consecuencias de elegir hacer de felpudo son bastante grandes. ¿Puedes mencionar alguna de esas consecuencias? Claro que sí, mi mal humor. He estado frustrada y enojada con mi esposo, pero he elegido evitar discutir esas cosas con él. He elegido ayudarlo a tratarme como un felpudo. La comunicación de Sonia con su esposo aumentó y para sorpresa de ella, él se manifestó contento con esa honestidad. También le gustaron los cambios en su actitud hacia ella misma. Con la ayuda del Señor, su relación matrimonial se fortaleció y enriqueció. Nunca voy a volver a enseñarle a mi esposo a tratarme como un felpudo, nos dijo recientemente, y tampoco nunca voy a volver a tratarlo como a un tirano. He descubierto que en realidad es un hombre muy bueno al que nunca le permití ser el excelente esposo que podría haber sido. Aprende a recompensarte a ti mismo. Muchas veces el trabajo que implica desarrollar el dominio propio no se justifica porque no se tienen en vista las recompensas. Piensa en Alfredo, quien quiere rebajar 30 kilos de peso. Le puede llevar 6 meses lograrlo. Comienza un plan de dieta y después de 2 semanas rebaja 3 kilos. En lugar de festejar su triunfo, se siente tentado a arrojarlo todo por la borda. La idea de los 27 que le faltan bajar le resulta amenazadora. Además, el olor de la pizza le parece irresistible. No le parece nada recompensador aferrarse a un programa de dieta, especialmente cuando la idea de engullirse media pizza le resulta más tentadora que un manjar del cielo. ¿Dónde estaba la recompensa por haber rebajado 3 kilos? Tienes que recompensarte debidamente y con astucia. La persona que está en un plan para rebajar de peso ya no puede considerar alguna comida como su recompensa.
¿Cuándo debes recompensarte? Tienes que recompensarte por cada pequeño triunfo. Tienes que recompensarte cuando cumples lo que te habías propuesto. Tienes que recompensarte con frecuencia. Tienes que recompensarte cuando has demostrado dominio propio. Tienes que recompensarte aun cuando nadie más lo haga. Tienes que recompensarte cuando te hayas esforzado mucho por algo. No tienes que demorarte en recompensarte. Para algunos cristianos, la idea de recompensarse a sí mismos es totalmente desconcertante. ¿Quién soy yo? ¿Recompensarme a mí mismo? Risa nerviosa. No se me ocurre cómo. Le preguntamos. ¿Alguna vez te rebajas, acusas o culpas a ti mismo? La respuesta sin titubeos es por lo general sí, lo hago continuamente. ¿Qué está más dentro de los preceptos de Dios? ¿Rebajar a alguien, hundirlo en el barco por cada error o falta que comete? ¿O bendecirlo con palabras amables, cariñosas, con frecuencia y regularmente? Marcos es un niño de 7 años que se come las uñas. Su madre lo castigaba por esa conducta, con diferentes tipos de castigo. Le pegaba, lo privaba de su dinero semanal, le pinta los dedos con una solución amarga, lo insulta, le grita, le pone en penitencia, lo amenaza hasta el cansancio. Y nada resulta. Un día prueba a recompensarlo cuando se come las uñas y resulta más efectivo que toda la gama de castigos que había ensayado. Comienza a recompensarlo con frecuencia y regularmente no se come las uñas. Por cada hora que el niño mantiene los dedos lejos de la boca, ella le dice con sinceridad y de una manera agradable: has aguantado 1 hora sin comerte las uñas. Estoy orgullosa de ti. Muy bien, lo lograste. Le aconsejamos que al comienzo lo recompensara cada hora, pero luego fuera alargando el espacio entre una recompensa y otra. Cuando estés trabajando para cambiar alguna conducta y desarrollar el dominio propio, recompénsate con frecuencia por haber ejercitado el dominio propio que deseas. Pero luego, a medida que la conducta cambie y progrese, disminuye un poco la frecuencia, pero nunca dejes de recompensarte. ¿Qué son las recompensas? En primer y principal lugar, son las palabras que te dices a ti mismo. A Marcos le decían con frecuencia y regularidad: qué bueno era el que no se comiera las uñas. Luego, cuando comenzó un programa de puntaje ideado para él y sus padres, ganó otras recompensas. Al comienzo de la semana, Marcos y sus padres acordaban que él recibiría una recompensa cada tantos puntos que obtuviera. La primera semana decidieron que si obtenía 5 puntos, se le permitiría quedarse levantado hasta media hora más tarde. Él mismo eligió otras recompensas, como invitar a un amigo a pasar la noche en su casa e ir a un partido de fútbol con su papá, y en cosa de semanas el problema de comerse las uñas había desaparecido. Marcos aprendió que es agradable ejercitar el dominio propio, que al tener dominio propio no hay castigo. Muchas veces huimos del dominio propio porque pensamos que es demasiado difícil lograr una cosa que produce tanto sufrimiento. Marcos aprendió que no es doloroso el tener dominio propio. Se sentía bien con las recompensas que recibía y se sentía bien consigo mismo. Los castigos solo conseguían que se odiara a sí mismo y que se comiera las uñas todavía más. No puedes controlar tu conducta rebajándote o echándote la culpa de todo. Si rebajas 5 kilos y luego vuelves a subir 1, ¿te castigas por el que subiste o te felicitas por los 4 que bajaste? Es muy probable que primero te castigues. Dios no utiliza todo su tiempo castigando. En efecto, nos amó tanto que envió a su Hijo Cristo Jesús para llevar el castigo que nos correspondía por nuestro pecado. El perdón es uno de nuestros regalos más preciosos. Rechazar el perdón es un insulto a la obra de la cruz. Dios es amor. Figúrate al Señor diciéndote: está bien, buen siervo. Cuando te ejercitas el dominio propio o cuando has vencido una creencia errónea, di: bien hecho, en voz alta para ti mismo. Sonríete a ti mismo, te lo mereces. Deja de sumirte en lo negativo.
Deja de hacer listas de tus fracasos. Deja de decirte palabras hirientes a ti mismo. Deja de insultarte. Deja de humillarte por ser mal cristiano. Deja de decirte que no mereces ninguna bendición de Dios. Deja de amontonar culpa y condenación sobre ti mismo. Jesús murió en la cruz para tomar tu culpa y tu condenación. Si te has arrepentido sinceramente de los pecados de tu vida, sigue adelante. Deja de pensar en ellos. Levántate y continúa. Naturalmente, no te recompenses por los fracasos, ni trates de pretender que eres más de lo que eres, pero al mismo tiempo no sigas castigándote por cada infortunio de tu vida. Resultados mucho mejores se logran cuando nos recompensamos por hacer algo bien que cuando nos castigamos por el fracaso. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8:1. ¿Quién lo hizo? ¿Jesús o yo? Una creencia errónea que impide que los cristianos se recompensen a sí mismos por los verdaderos logros es la idea de que no fueron ellos quienes lo hicieron, sino que fue el Señor quien hizo la obra. Es una creencia errónea porque implica una psicología imposible y no bíblica. Es verdad que nada bueno puede salir de la naturaleza pecadora. Es verdad que sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada bueno. Pero también es verdad que con el Espíritu Santo obrando dentro, nosotros hacemos lo bueno. No se puede tener fe sin el don de la fe, pero la fe que tienes es tuya. Eres tú quien cree. No es la fe del Espíritu Santo, sino tu fe la que te ha salvado. Cuando ganas una pequeña victoria sobre un mal hábito, te sentirás tentado a decir que no has hecho nada, pero sí has tenido que ver. Por medio del Señor, tú lo has hecho. Es verdad que no se puede lograr nada, ni tener victoria sobre el pecado sin el Señor. Separados de mí, nada podéis hacer, nos dice Jesús, pero tenemos que comprender que vivimos la vida por medio de Él, en Él y con Él. Cuando naciste de nuevo en Cristo, no saliste de tu cuerpo, todavía estás allí, solo que ahora eres una nueva persona, con una nueva naturaleza santa. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. El apóstol Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Con esto Pablo dice que ha sido crucificado por propia elección, y el ser que gobernaba su vida anteriormente ha muerto. Cuando Cristo fue a la cruz por nosotros, nos dio la gran posibilidad de ser salvos de nosotros mismos al permitir que su vida entre y transforme la nuestra. Los cristianos tenemos la oportunidad de hacer una entrega tan abarcadora y permanente que la tentación del egoísmo y el pecado ya no tendrán el poder sobre nosotros que tenían antes. Cristo, que vive en nosotros por medio del Espíritu Santo, tendrá la principal posición en nuestra vida. Esta extraordinaria verdad es el propósito que tengo al escribir este libro. Queremos mostrarte de una manera práctica y tangible cómo puedes cooperar con la provisión que Cristo ha hecho por ti al permitirte crucificar la carne con sus pasiones y deseos que antes te esclavizaba y liberar al cristiano nacido de nuevo y en quien mora el Espíritu Santo, es decir, al cristiano victorioso, tú. Alabado sea el Señor por tus victorias. Gracias a Cristo puedes obtener la victoria. Recompénsate con palabras amables y estimulantes por haber sido obediente a Él. ¿Cómo recompensarte a ti mismo? Tienes que recompensarte diciéndote bien hecho o buen trabajo o cualquier otra cosa que implique tu sincero aprecio. Tienes que recompensarte con actividades de las que disfrutas. Por ejemplo, cuando termine de limpiar el horno y los aparatos de la cocina, me voy a dar un buen baño. Me voy a quedar todo el tiempo que quiera en la bañera llena de agua. O, ahora que he rebajado 1 kilo, me voy a tomar una tarde para sentarme en mi silla favorita, relajarme y leer sin ninguna interrupción. Tienes que recompensarte con premios simbólicos. Por ejemplo, me ha costado tanto trabajo hacer estos estantes,
que me voy a comprar un nuevo juego de destornilladores. He progresado casi el 100% en cuanto a llegar a tiempo a todas partes y estoy satisfecho conmigo mismo. Me voy a recompensar haciendo arreglar mi reloj. Tienes que recompensarte ayudando a otros a aprender lo que has aprendido. Tienes que recompensarte por las victorias espirituales, gozando de la alegría y la confianza que vienen por el Espíritu Santo. El gatillo que pone en funcionamiento la bomba. Haz una lista de tus situaciones que actúan como gatillo. ¿Qué pone en marcha la conducta que no deseas tener? Entonces comienza a anular los gatillos uno por uno, a reducir gradualmente el número de situaciones en las que permites que se inicie esa conducta que quieres evitar. Por ejemplo, si estás tratando de dejar de fumar, elimina alguno de los gatillos que te hacen pensar en los cigarrillos. Algunos pueden ser quedarte sentado a la mesa después del almuerzo con una taza de café, ubicarte en la sección de fumadores en el restaurante, hacer una interrupción para tomar una soda. Después de eliminar gradualmente los gatillos, imagínate en esas mismas situaciones haciendo esas mismas actividades, pero sin el cigarrillo. Prepárate para no fumar. Finalmente, cuando has logrado eliminar gradualmente todos los gatillos menos uno, puedes eliminar completamente esa conducta de tu vida o puedes seguir practicando esa conducta, ligándola solamente a ese último gatillo. Te harás un gran favor al librarte de todos los gatillos que ponen en marcha la bomba. No te permitas estar en lugares de tentación con tu novio o tu novia si estás tratando de mantener el dominio propio sobre el pecado y la lujuria. No guardes golosinas en los armarios si estás tratando de bajar de peso. No lleves contigo las tarjetas de crédito cuando sales de compras si eres un comprador impulsivo. Si desconectas lo que une el gatillo con el cañón del revólver, el arma no disparará. La mayoría de las conductas tienen gatillos o situaciones que las provocan. Aprende a reconocerlos. Puedes ser una persona con dominio propio. De ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía, para que no libre su alma ni diga, no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. Isaías 44:20. Lo más importante que puedes hacer para incrementar tu dominio propio es identificar las creencias erróneas en las cosas que te dices a ti mismo. Luego, rebate esas creencias erróneas. Nunca te permitas seguir adelante con esas creencias erróneas. Usa determinación y energía para cuestionar y rechazar cada creencia errónea y reemplazarlas con la verdad. Puedes tener dominio propio en cada esfera de tu vida. Las personas que ejercitan el dominio propio han descubierto una gran llave para vivir vidas plenas. La pereza, la apatía, el evitar responsabilidades no conducen a la felicidad ni a una vida plena. No sorprende que cuando una persona se queja de su falta de dominio propio, las quejas acompañantes son el descontento, la culpa, profunda insatisfacción en la vida y la falta de confianza en sí mismo. El dominio propio es un fruto del Espíritu Santo. Será una parte de tu vida cuando lo cultives diligentemente. Cuando rechaces el desaliento y cuando te enseñes a ti mismo a recompensarte por tus triunfos. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Nos dice Pablo en Gálatas 6:9. Permite que el Espíritu Santo te ayude. Con Dios nada es imposible. A veces las cosas pueden parecer muy difíciles, pero con el Señor como ayudador, como guía y como fortalecedor no son imposibles. Puedes gritar al mundo, porque mayor es Él, el Espíritu Santo que está en nosotros, que el diablo que me tienta para pecar, que está en el mundo. Primera de Juan 4:4. Por eso puedo ver y soy una persona con dominio propio. Muchas gracias por llegar hasta la parte final de este capítulo. Si te gustó, por favor regálanos un me gusta y comparte este audiolibro para que muchas más personas se beneficien de él. Que Dios te bendiga.